En otros videos, vimos varios controles de pantalla que nos ayudan a construir la interfaz de usuario y también vimos cómo mejorar el diseño de la aplicación realizando definiciones en un objeto Design System y cómo importar un diseño pronto hecho por un diseñador en Sketch. En este video veremos cómo, además de los controles de pantalla predefinidos que tenemos disponibles en la barra de herramientas, podemos crear nuestros propios controles para enriquecer aún más la experiencia de usuario. GeneXus nos permite crear controles de usuario a partir de controles construidos por diseñadores o disponibles en plataformas de proveedores de recursos de User Interface, tanto sean componentes nativos del framework Angular, como por ejemplo PrimeNG, Angular Material o Material UI, como recursos HTML, CSS y JavaScript de proveedores genéricos como Semantic UI, Vanilla Framework o bibliotecas de componentes Bootstrap. Si vemos el diseño que nos dio el diseñador, vemos que arriba a la derecha hay un menú de opciones. Vamos a construir el menú utilizando un User Control provisto por PrimeNG. En la página del proveedor encontramos varios ejemplos de menúes y el que más nos sirve es el menú bar. Aquí vemos la página con los datos de ese control. Arriba vemos cómo se vería el menú y más abajo vemos tres solapas: Documentation, Source y StackBlitz. En Documentation encontramos información general del control, en Source está el HTML y ejemplos, y en StackBlitz se abre una pantalla donde podemos ejecutar el código en una ventana de prueba. El procedimiento de creación del User Control en GeneXus para ser incluido en Objetos Panel es similar al de una aplicación web construida con Web Panels que vimos en otros videos. Vamos a obtener el HTML del control y agregarlo en el User Control que vamos a crear. Luego importaremos otros recursos como bibliotecas CSS, etc. Creamos un objeto del tipo User Control y le ponemos de nombre Travel Agency Menu Bar. El objeto tiene dos secciones con las que vamos a trabajar: Screen Template, donde definimos el código HTML del control, y Properties, donde asignaremos valores a alguno de los elementos del HTML. Si volvemos a la página de PrimeNG y vamos a Source, podemos ver el HTML del control Menu Bar, así que lo copiamos y lo pegamos en la sección Screen Template de nuestro control. Observamos que tenemos dos bloques ng template, uno con el nombre Start, que define a la zona del icono, y otro con el nombre End, que define al texto para entrar a una búsqueda. Ninguna de las dos cosas nos interesa en nuestro menú, así que eliminamos estos bloques. Ahora vamos a cambiar los datos fijos que vinieron en la HTML por elementos que nos permitirán poder cargarlos dinámicamente con datos nuestros, ya sean fijos o de la base de datos. Sustituimos el texto items en la primera línea por el elemento items encerrado entre dobles llaves. Observemos que además de las dobles llaves, el texto items está entre paréntesis rectos, que indica que lo que irá allí es una colección con los ítems del menú. Esto lo cargaremos luego con los datos de nuestro menú. Esta sintaxis con doble llave se conoce como mostacho y nos permite sustituir datos fijos por datos variables. Salvamos y vamos a la pestaña Properties. Vemos que allí aparece una property por la variable que agregamos. Notamos que la property items tiene tipo de datos string. Como vamos a cargarla con un SDT, le asignamos el tipo de datos SDT. Los tipos de datos que podemos usar los encontramos en la documentación general de los User Controls del wiki. Vamos a cambiar la cláusula definition poniéndole auto igual false y agregamos target igual angular. Esto es fundamental para que el User Control quede visible para ser agregado en un objeto panel. Ahora debemos agregar varias líneas para importar componentes del proveedor necesarios para que pueda interpretarse adecuadamente el control. Lo primero que debemos agregar son las dependencias de los paquetes a importar. Si vamos al sitio de PrimeNG y hacemos clic en Get Started,
se abre una página de guía del uso de los controles de la biblioteca. Esta guía depende de cada proveedor, pero todos tienen documentación que nos muestra cómo obtener sus componentes. En la sección Download nos indica los paquetes que se deberían instalar con npm. Estos paquetes son los que necesitamos declarar en nuestro user control como dependencias. Si vamos a Angular CLI Integration, vemos un ejemplo donde reconocemos los paquetes mencionados antes y nos da información de la versión de los paquetes. Si vamos a la página de Wiki que nos guía cómo utilizar un user control en Angular y vamos a la sección de dependencias, vemos la sintaxis que debemos usar. Agregamos las dependencias a la sección de Properties de nuestro user control con los datos de la página del proveedor. Si volvemos a la página de Get Started de PrimeNG, vemos que sigue con la sección de Import, ya que es necesario importar módulos. Aquí vemos un ejemplo genérico, pero para saber cuáles son los módulos que precisamos para el control menú bar, vamos a la página de información del control menú bar, que la encontramos más abajo, en el menú de la izquierda, bajo la sección menú. Vemos que los módulos que deberíamos importar son el Menu Bar Module y el Menu Item. Como no vamos a tener subítems en nuestro menú, solamente precisamos el módulo Menu Bar. Los generadores de frontend, como Angular, agregan formas avanzadas de incluir recursos externos utilizando la sentencia import. Esta declaración se puede utilizar tanto para incluir módulos JavaScript como para incluir a través de un paquete como Webpack otros tipos de recursos como imágenes, archivos SVG u hojas de estilo. Si vamos al wiki, encontramos la sintaxis que debemos usar en GNexus para el import. Primero tenemos una descripción de la distinta sintaxis del comando import y más abajo tenemos algunos ejemplos de uso. Podemos elegir cualquiera, ya que en nuestro caso no tenemos requerimientos especiales de dónde debe quedar el código generado. Adaptamos el ejemplo del wiki para importar el módulo MenuBar Module desde primeng/menubar y lo agregamos en la ventana de Properties. Volvemos una vez más a la página Get Started de PrimeNG y vemos que nos indica que debemos cargar iconos y código CSS. Nuevamente vamos al wiki para ver cómo escribimos eso en GNexus, usando la cláusula style y detallando el path donde estarán ubicados los CSS necesarios. Ahora sí, nos quedó completa la definición del user control. Salvamos y vemos que se generó el User Control Travel Agency MenuBar. Ahora vamos a incorporarlo a un objeto panel. El lugar más lógico de incluir un menú es en un objeto Master Panel. Así el menú está presente en todas las pantallas de la aplicación y nos asegura un acceso rápido a las distintas partes. Así que abrimos al objeto Master Panel Travel Agency que habíamos construido. Vemos que en la barra de herramientas aparece el User Control Travel Agency MenuBar que creamos, así que lo arrastramos al form. Se crea un User Control de nombre Travel Agency MenuBar 1 y como no necesitamos la tabla de la derecha del logo, simplificamos un poco el diseño. Como dijimos antes, los ítems del menú los vamos a cargar usando un SDT. Para saber la estructura que tenemos que darle al SDT, volvemos a la documentación del control MenuBar y en la sección Menú Model API vemos la documentación del menú ítem con sus propiedades. Allí identificamos que un ítem del menú tiene un ID, un label, un icono, un comando, una URL, etc. Más arriba vemos un ejemplo muy simple que usa únicamente la propiedad label y nos muestra que un ítem puede tener una colección de subítems y que los subítems tienen la misma estructura de los ítems. Así que podemos crear un SDT de nombre MenuItem con una estructura similar que tenga un label del tipo character, en nuestro caso varchar, un elemento icon
también del tipo character, y una colección de ítems del mismo tipo que estamos creando. Como en nuestro caso no vamos a usar subítems en el menú, no le agregamos la colección. Y si agregamos un elemento URL que contendrá la URL del objeto al que invocaremos cuando presionemos el menú. Cada API de cada proveedor es diferente, así que debemos remitirnos a la documentación del proveedor para ver cómo armamos nuestro user control y qué estructuras debemos usar para cargar los datos que necesita. Ahora vamos a la sección de variables del Master Panel Travel Agency. Creamos una variable menuItem que automáticamente nos queda del tipo menuItem. La renombramos menuItems y la marcamos como colección. Luego creamos otra variable menuItem que usaremos para cargar cada ítem del menú para luego agregarlo a la colección de ítems. Abrimos la sección de eventos del panel y agregamos un evento ClientStart. Escribimos composite. Ahora insertamos a la variable menuItem y le agregamos un comando new. Luego asignamos al miembro label el valor home y agregamos el ítem del menú a la colección. Hacemos lo mismo para los otros ítems del menú. Ya tenemos cargada la variable colección de ítems. Ahora volvemos al layout del panel, seleccionamos al User Control Travel Agency Menu Bar 1 y en su propiedad Items seleccionamos a la variable menuItems. Con esto estamos diciéndole al User Control a dónde tiene que ir a buscar los datos para mostrar los ítems. Para probar esto, abrimos el panel View Home, que fue el objeto main que habíamos creado nosotros como objeto de startup antes de usar el diseño que nos enviara el diseñador desde Sketch. Le sacamos el icono y le asignamos la propiedad Master Panel con el Master Panel Travel Agency que ya incluye el icono y el menú. Damos botón derecho sobre el panel View Home y seleccionamos Run. Vemos que se abre el objeto View Home mostrándose el menú en la parte superior derecha de la pantalla. Si desplazamos el mouse sobre los botones, vemos que cambian de color a medida que pasamos sobre ellos para indicarnos el que quedará seleccionado si damos clic. Aquí no asignamos objetos al menú, ya que ya tenemos el menú que realmente vamos a usar, que fue el creado a partir de Sketch. El uso de User Controls en una aplicación generada en Angular tiene algunas consideraciones que son propias de la arquitectura del framework, y por eso es que debemos remitirnos a la documentación de cada proveedor de User Controls, o, si armamos uno nosotros, debemos considerar la forma de incluir los módulos, estilos y otros componentes necesarios. Que podamos definir nuestros propios User Controls en GeneXus y no quedarnos únicamente con los controles estándares, nos permite aumentar significativamente la experiencia de usuario de nuestras aplicaciones, ya que podemos utilizar creaciones de muchas fuentes e incorporarlas a nuestros desarrollos. En otros videos veremos cómo podemos también incorporar otras funcionalidades externas accediendo a APIs.